Jime, que ya está con Javier Iglesias, dirigente de ADE-FENAPES, para hablar también del papel de los sindicatos de la educación en esto que también se está negociando, se está conversando en estas horas que tiene que ver con este trato justamente que está haciendo la coalición en temas tan sensibles como seguridad en esta jornada y en los próximos días también en lo que refiere a puntos de acuerdo en esta materia que es la educación. ¿Qué papel los docentes, los sindicatos plantean en sus reivindicaciones? Tenemos a Jime entonces que conversa con Iglesias. Adelante. Sí, Sole, muchas gracias. Hoy a las 11 estarán dando una conferencia de prensa a los docentes acerca de la preocupación que tienen sobre este acuerdo que se está dando en la coalición. Muchísimas gracias, Javier Iglesias, por recibirnos. ¿Cuáles son los puntos específicos que a los docentes les preocupan sobre este posible acuerdo que se firmaría en el caso de llegar la coalición al gobierno? Buen día. Yo lo planteo en dos grandes lineamientos, ¿no? Por un lado hay un problema que es que no plantea nada sobre los problemas reales que hay en la educación. No habla del salario docente, hay docentes que siguen teniendo que elegir 60 horas semanales de clase para llegar a fin de mes, no habla de presupuesto, no habla de reducción de estudiantes por grupo, no habla de los cargos que es necesario cubrir y que permanentemente tenemos problemas en los liceos. O sea, de los problemas reales que hay en los liceos no hay ninguna palabra. Sí hay sobre, digamos, el problema de la gestión de la enseñanza, como si eso por sí solo fuera a resolver las situaciones que tenemos hoy. Se plantea la reforma del estatuto docente, se plantea ir un formato de contratación directa como forma de acceso al trabajo. ¿Qué es la reforma del estatuto docente? Expliquemos a quienes no conocen. El estatuto docente es la norma que rige, digamos, los derechos, obligaciones que tenemos los docentes en este país, los docentes de ANEP. Acá se plantea una reforma que estimamos nosotros que en el caso de que se proponga, necesariamente tiene que ser negociada, acordada con los trabajadores, pero por otro lado, en los documentos que se han manejado durante la campaña aparece, digamos, la sustitución de la elección de horas, que ha sido muy cuestionada por parte de quienes firman este acuerdo, y sustituirla por la contratación directa, que es un mecanismo que genera clientelismo, que genera mucha inseguridad, que no garantiza que los mejores docentes tampoco sean quienes trabajan en los liceos, sino que en realidad resuelve el trabajo por amiguismo, por afinidad con el director de turno. Bueno, ese tipo de cosas que el estatuto docente no contempla son parte de esta reforma que se intenta plantear ahora a partir de marzo del año que viene. ¿Qué pasa con el presupuesto quinquenal entonces? Bueno, es una gran incógnita porque en realidad ninguno de los candidatos se ha pronunciado. En realidad el presupuesto educativo claramente es insuficiente. Las situaciones que tenemos en los liceos y que cotidianamente trascienden tienen su eje en una cuestión presupuestal y hasta ahora en ese acuerdo no figura y ni siquiera en los discursos de campaña figura como un problema. El problema aparentemente es que los representantes con aval de los trabajadores tengan voto, el problema es la libertad de cátedra, o sea, el problema es ir a un mecanismo mucho más represivo y no atacar los problemas de fondo que realmente tiene la educación. ¿De qué modo perderían entonces el voto los educadores? Bueno, a ver, según ha trascendido el acuerdo, lo que dice es que permanecerían los consejeros con aval sindical, con aval de los trabajadores, los que son electos, como fue, por ejemplo, Robert Silva, pero no tendría voto. Eso es lo que ha trascendido la prensa. En todo caso, el detalle de eso lo deben tener quienes suscriben este acuerdo que estamos discutiendo ahora. Bien, Javier, te conecto con El Retorno, que te quieren hacer una consulta desde piso también. ¿Qué tal, Javier? Soledad Ortega te habla. ¿Cómo andás? Hola, buen día. ¿Nos escuchás bien? Bueno, sí, sobre ese punto de la representación docente, donde justamente hay diferencias dentro de esta propuesta de la coalición, ustedes piden, digamos, que sean explícitos en profundizar en qué puntos concretamente se está hablando de un acuerdo, ¿verdad?, en esa materia, en un posible gobierno de coalición, que puedan plantear, digamos, esas modificaciones de forma concreta. ¿Están reclamando en ese sentido? Bueno, yo primero que nada creo que es muy demagógico, es engañar a la población, plantear que los problemas de la enseñanza pasan por ahí. Los problemas de la enseñanza los problemas reales pasan por esto que yo decía ahora, básicamente por una cantidad de dificultades que tenemos, falta de cargos, grupos superpoblados, falta de locales adecuados para que funcionen como liceo, pasan por el salario, pasan por esos lugares que no se mencionan en el acuerdo. O sea, pretender que el problema se resuelve cambiando el voto de los representantes con aval sindical o con aval de los trabajadores en realidad, nosotros creemos que es un acto muy demagógico. Por otra parte, explicitar qué es lo que se va a hacer no es solamente un reclamo de los sindicatos, yo creo que es un reclamo de toda la ciudadanía. En plena campaña electoral, cuando la gente tiene que resolver quién va a ser el próximo gobierno los próximos 5 años,
me parece muy saludable que quienes pretenden ocupar ese lugar sean muy explícitos en todas las propuestas, que la ciudadanía sepa, esté al tanto de qué es lo que va a elegir. Creo que es un reclamo general, no solamente de nosotros. Javier, ¿se espera un 2020 de gran conflictividad para la educación? Justamente porque además después se va a jugar más adelante lo que tiene que ver con el presupuesto para la educación. ¿Está previsto que sea un año de Yo lo primero que tengo que decir importantes es que movilizaciones? estos 15 años han sido años de gran conflictividad. Este mismo gobierno que está ahora afrontó 2 huelgas del sindicato de profesores. En 2015 decretó la esencialidad contra un paro masivo de los sindicatos de la enseñanza. O sea, estos años ya han sido de conflictividad. Yo lo que le puedo decir es que si los anuncios que aparecen esbozados en este acuerdo se concretan en acciones, y evidentemente que vamos a tener que responder con movilización, el ir contra el estatuto docente, el ir contra la libertad de cátedra, el tratar, digamos, de imponer un modelo educativo empresarial que básicamente lo que hace es reducir los contenidos para que sea más fácil promover, esas cosas no pueden pasar sin una movilización masiva de estudiantes, de profesores y de toda la comunidad educativa, porque va en contra de las resoluciones que históricamente tenemos, no solamente los sindicatos, las asambleas técnico-docentes, los gremios estudiantiles. O sea, se desconoce en la elaboración de este plan el aporte que durante décadas hemos hecho los trabajadores y los estudiantes de la enseñanza. ¿Qué tal, Iglesias? Leonardo Borges lo saluda. Una consulta. José Olivera, el día de ayer en una entrevista en AM24, fue muy tajante, fue muy crítico con los puntos de contacto de la coalición con respecto a la educación, pero dijo algo muy fuerte. Dijo que la definición del 24 de noviembre es entre la libertad y el neofascismo. ¿Esta es la postura de FENAPES? Bueno, a ver, por ejemplo, cuando uno de los candidatos plantea que se debe rediscutir la libertad de cátedra, tomando como referencia lo que Jair Bolsonaro ha impuesto en Brasil como la escuela sin partido, bueno, cuando además esa coalición de gobierno integra sectores como el de Manini Ríos, yo creo que es para nada exagerado lo que plantea el compañero Olivera. O sea, claramente acá hay 2 opciones que van mucho más allá del educativo. Hay una de las opciones que está ligada a sectores muy regresivos, a sectores muy reaccionarios, que toma como modelo políticas educativas, y no solamente educativas, también muy reaccionarias. Nosotros como sindicato no le vamos a decir a la gente a quién tienen que votar, pero sí tenemos que decirle a los trabajadores, advertirles de qué es lo que está por delante. Pero va a ser complicado negociar, ¿no?, en caso que gane la calle Pou. Con esto que usted está diciendo. Bueno, mire, lo primero que tiene que haber para negociar es voluntad. Los sindicatos históricamente hemos negociado con las patronales, incluso con las patronales más duras, con el Estado. O sea, uno parte de la base de que cualquiera sea el próximo gobierno, cualquiera sea la política que quiera implementar, la forma de llevarlo adelante va a ser el diálogo y la negociación. Yo no puedo pensar en otra forma en una sociedad democrática de querer implementar los cambios que se están proponiendo ahí. Bien, Iglesias, muchísimas gracias por recibirnos en el móvil junto a Jimena. A ustedes gracias y a las órdenes. Muy bien.